Bienvenidos a esta sesión informativa de IAS Soluciones. Muchísimas gracias por haberse conectado puntualmente a todos los participantes. Vamos a dar inicio y bueno, vamos a tocar el tema del día de hoy. Como ya mero entramos ahora sí que con la fecha límite, ¿verdad? De lo que es el complemento carta aporte en la versión 3 para poder cumplir con esta obligatoriedad que nos da la autoridad, ¿sí? Esta es una sesión informativa, queremos dar a conocer a todos los participantes, pues información sobre estos temas que la realidad es que muchos de nuestros clientes, prospectos o bien también proveedores de nosotros no están cumpliendo con este tipo de documentación que deben de ellos tener a la mano para en caso de algún movimiento que la autoridad nos lo solicite, en el momento que nos lo solicite la autoridad, poderlo presentar de forma correcta. ¿Sí? Entonces vamos a iniciar. ¿Quiénes somos? Somos IAS Soluciones. Somos una empresa ya con 19 años de experiencia en lo que son la implementación de sistemas Compa-I. Somos asesores en este tipo de implementaciones y creemos firmemente que la capacitación y la constante actualización es la mejor forma de crecer y alcanzar nuestros objetivos empresariales. Así como esta sesión informativa, también tenemos cursos en nuestra página en el sitio de YouTube, en nuestro canal de YouTube con pláticas informativas y si les hacemos llegar información a sus correos, inscríbanse porque realmente les sirve de mucho este tipo de capacitaciones a todos ustedes. Mi nombre es Cristian Cruz y bueno, voy a dirigir la sesión el día de hoy. También nos acompaña la contadora Liliana. Ahorita fue la que va a estar en la guía en cargo de los chats. Si hay alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, pueden hacer, ya sea levanten su manita o pueden abrir el micrófono también o escribirle en el chat si gustan, cualquier duda que vayan teniendo. Muy bien. Pues bueno. El complemento carta aporte, ¿qué es este documento? ¿De qué habla la autoridad? ¿Por qué la tenemos que hacer? ¿Sí? Y bueno, aquí dice que es un documento que acredita la tenencia legal y el traslado de la mercancía. Esto en el territorio nacional, ya sea por vía aérea, marítima, terrestre o férrea. ¿Sí? Entonces, es importante, aquí le dice, acredita la tenencia legal y el traslado de la mercancía. Todo aquel que traslade mercancía dentro del territorio nacional tendría que portar este complemento cartaporte. ¿Sí? ¿Y dónde se agrega o en qué documento se debe de agregar este complemento cartaporte? Esto ya sea en un CFDI de ingresos o un CFDI de traslado. Depende de qué, depende de la actividad que tengamos nosotros, ¿sí? A la que nos dediquemos, tendríamos que estar emitiendo este complemento carta aporte en estos dos comprobantes fiscales digitales. Los temas que vamos a ver hoy van a ser la vigencia, quién debe emitir este complemento carta aporte, cuáles son los cambios de la versión 3, ¿sí? Las multas que tenemos que estar evitando, ¿verdad? Pero vamos a dar información de estas multas, ¿sí? Los catálogos a los cuales tenemos que tener llenos y tenemos que estar registrándolos dentro de este documento. Y bueno, una demo en base a nuestro sistema de comercial Star Pro, ¿sí? Si ustedes ya tienen este sistema de comercial Star Pro, bueno, les va a servir un poquito de repaso o si tienen algunas dudas, pues vamos a aclararlos también, ¿sí? De todos modos, la información que le estamos pasando es en general y particularmente estamos decidiendo darla con comercial Star Pro porque es un sistema que me permite hacer este documento de manera mucho más fácil. Trae un módulo específico para carta aporte y vamos a verlo al final de esta sesión. Muy bien. Aquí en la siguiente lámina tenemos la cronología de la carta aporte. Este tema de complemento carta aporte no es de ahorita, no es del año pasado. Fíjense, tiene desde el año 2021, ¿sí? Y aquí decía que entraba en vigor el complemento como uso opcional. En aquel año era con la versión 1.0, ¿sí? Pasando ya en octubre de ese mismo año del 2021, ¿sí? Habían habilitado ya la documentación técnica, pero en este caso ya se estaba habilitando la versión 2 del complemento carta aporte, ¿sí?
y nos decían ya cómo se debería estar llenando este documento en ese instructivo de llenado. En el 2022, justamente en enero del año 2022, fue uso obligatorio como tal, pero de la versión 2.0. Ya en esos años ya estábamos con varios clientes transportistas trabajando porque ya algunos de sus clientes se lo estaban solicitando este complemento carta aporte para poder empezar a trabajar de forma correcta y que no les fueran a detener su mercancía durante algún traslado, ¿sí? El 25 de septiembre del 2023, y el año pasado, se publica la documentación técnica de la versión 3.0, ¿sí? Donde también se habilitaron las preguntas frecuentes, ¿sí? Ya el 24 de noviembre, ¿sí? Y después se supone que en esos años habían, digo, en esa fecha, nombraban que el 1 de enero del 2024 iniciaba la aplicación de multas y sanciones por la correcta emisión de este complemento, dando como obligatorio también la emisión del complemento en su versión 3.0. ¿Sí? Pero todavía el 29 de diciembre del 2023 anunciaron un periodo de convivencia donde todavía tenemos hasta el día 31 de marzo de este mes, ¿sí? En este caso de este año 2024, para poder estar emitiendo, ojo, tanto el complemento en versión 2 o en versión 3. Teníamos ese periodo de convivencia. Esto no decía que todavía no era obligatorio emitirla, la obligatoriedad ya había salido, ¿sí? Obligatorio fue desde el 2022. En el 2024 teníamos ahorita un periodo de convivencia y también estábamos con la parte de la iniciación de la aplicación de las multas, ¿sí? Entonces, es, esto es muy importante porque tenemos prácticamente hasta el día 31 de marzo para poder emitir en versión 2 y versión 3. Después del 31 de marzo, prácticamente iniciamos con abril, solamente va a aceptar complemento en su versión 3. Ya la versión 2 ya no. Ahora, ¿quién debe emitir esto? Nos han tocado varias preguntas, algunos clientes que tienen los sistemas comerciales de nosotros, donde ellos trasladan mercancía por así que a sus clientes, les entregan mercancía y ellos decían, es que yo no tengo que emitir ese comprobante. Y les aclarábamos, les poníamos en contexto donde que en este caso tenemos un CFDI de traslado. Y este CFDI de traslado no es un documento tampoco nuevo. Cuando se libraron lo que fueron los esquemas de documentos por Internet, que son los comprobantes fiscales digitales por Internet, el CFDI, ¿sí? También ya existía el CFDI de traslado. Y es un documento que ampara como tal la portación de esa mercancía y el traslado de ella sobre alguna carretera. Y en este caso dice, le corresponde al propietario de la mercancía cuando la traslada por sus propios medios. En este caso, la palabra clave, traslada por sus propios medios. Si yo, empresa, camión, y traslado la mercancía porque le hago una entrega a mi cliente, ¿sí? Yo tendría que estar emitiendo un CFDI de traslado. Y luego tienen también algunas estructuras en cuestión de cláusulas importantes cuando va a llevar el complemento, cuando no, ¿sí? En este caso, este CFDI de traslado va a ser emitido cuando se realice el traslado de la mercancía por mis propios medios, ¿sí? Y cuando rebasemos lo que es 30 kilómetros desde mi origen o pasemos por carretera también federal, rebasando los 30 kilómetros, ¿sí? A ese documento de CFDI de traslado tendremos que adicionarle lo que es el complemento carta aporte, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el primer CFDI de traslado con complemento carta aporte. Muy bien. Después tenemos también un CFD de ingresos, ¿sí? ¿Y a quién le corresponde este CFD de ingresos? Dice que le corresponde a aquel que brinde el servicio de traslado por cualquier medio de transporte, es decir, una empresa transportista a la cual la contratamos por ese fin, para poder mover la mercancía,
¿sí? De un punto a un punto B. En este momento, esta empresa transportista, ellos me emitían una factura por el flete, ¿verdad? Y ellos me cobraban a mí ese fleteo, ¿sí? Iban a recoger la mercancía, la trasladaban y la entregaban como tal. Y ellos me emitían ese complemento que en este caso va a llevar un complemento carta aporte, ¿sí? Cuando también pasemos por el mismo escenario, en este caso, tengamos que atravesar lo que es carretera federal, rebasando los 30 kilómetros que tenemos, ¿sí? En este caso, tendríamos que estar presentando nuestro CFDI de ingresos con complemento carta aporte, ¿sí? Entonces tenemos dos escenarios. Uno, donde la mayoría de nosotros caemos, es el CFDI de traslado. Transportamos mercancía. Pero si no transporto mi mercancía, si no es la de mis clientes y yo soy fletero, tendríamos que estar emitiendo un CFDI de ingresos. Aquí tenemos información en cuestión de estos escenarios. Y bueno, decíamos, bueno, a ver, de conformidad con lo señalado en los instructivos de llenado, ¿sí? Del CFDI que incorporan los complementos carta aporte, bicicletas y motocicletas. Estos dos medios, estos vehículos como tal, ¿sí? No es necesario, ¿sí? Que se emita un complemento con carta aporte, ¿sí? Nunca se emiten con ese tipo de medios. ¿Dónde, a partir de dónde iniciamos? En los siguientes, ¿sí? Somos exentos del complemento carta aporte cuando, ¿sí? Nos rebasamos los 30 kilómetros y estamos sobre un tramo local, un transporte local, ¿sí? Y utilizando estos dos vehículos, vehículos ligeros de 4 llantas o camiones unitarios con 6 llantas, ¿sí? Estos que se llaman VL y C2 son claves o configuraciones vehiculares. En este caso, ustedes que tienen vehículos van a tener que identificar qué clasificación o qué configuración vehicular les pertenece, ¿sí? Para poder llenar estos datos en el complemento, ¿sí? Y aquí nos dice, emisión del CFDI sin complemento carta aporte en tramos locales o menores a 30 kilómetros, según que la regla 27728, ¿sí? Entonces, hace referencia a esos dos tipos de vehículos. Y luego tenemos el tercer escenario. Nos dice, emisión del CFDI con complemento carta aporte en tramos locales o menores a 30 kilómetros conforme a la regla, ¿sí? Ahí nos dice, y en este caso cambia, como ya diciéndome, obligatorio cuando tienes un camión, pero ya con una clave, una configuración C3 o TS en sus variables, ¿sí? Hablando que ya son camiones más grandes de 8 a 10 llantas o de 10 a 22 llantas, ¿sí? O hasta tener hasta 30 llantas, hablando de los tractocamiones con semirremolques y todo esto. Entonces, ahí ya nos pone como obligatorio ese complemento carta aporte, ¿sí? Entonces, debemos tener mucho cuidado en que estemos pensando de que yo no tengo que emitir ningún complemento carta aporte. Analicemos los escenarios, ¿sí? Por los cuales ustedes pueden a lo mejor caer en este tipo de escenarios. Nos ha pasado con algunos clientes donde, ¿sí? Nos explican, porque literal me dicen, es que no sabemos si lo tenemos que hacer o no. Entonces, les empezamos a hacer cuestionamiento de, bueno, ¿cómo traslada la mercancía? ¿Tu cliente va a recogerla o tú se la entregas? Ah, no, pues yo se los voy a entregar. Ok, ¿y hasta dónde la vas a entregar? Ah, pues voy de San Luis a Querétaro. Ah, bueno, pues ya rebasamos prácticamente ahí los kilómetros y también ya pasamos por tramos federal, ¿sí? Entonces, independiente si tienes una camión unitario, ¿sí? O ya tienes un camión más grande, con más llantas, ¿sí? Tenemos que identificarlo cuando ya te corresponde emitir ese complemento carta aporte, ¿sí? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Con toda confianza. Estamos en el chat, por si gustan escribirnos ahí en el chat, adelante, ¿eh? Bien, de los cambios que tenemos de la versión 2 a la versión 3, ¿sí? Tenemos que pasamos de tener 142 atributos
a tener ahora 180 atributos, ¿sí? Y ahí empezamos a marcar en esta lámina, tenemos ahí un escenario donde dice carta aporte, mercancías, y luego van los recuadritos que están en color rojo, me muestra algunos ejemplos donde sufrieron varios cambios, ¿sí? Y la mayoría de los cambios surge en lo que son las mercancías, ¿sí? Y hablando de mercancías, ahorita vamos a tocar en un punto donde vemos más campos. Pero ¿qué quiero decir con esto? Son campos que puede ser que se vayan incluidos los 180 atributos o a lo mejor son menos. ¿Esto de qué va a depender? Depende del tipo de mercancía, depende el medio en el cual estamos trasladando, ¿sí? Esta mercancía, ¿sí? Entonces, por eso pueden variar los campos que se deben de llenar, ¿sí? En alguno de los casos por los cuales estemos pasando nosotros. Ahora, uno de los cambios importantes que viene en la versión 3.0, en la versión 3, ¿sí? Y en este caso es que se creó un identificador del complemento carta aporte, ¿sí? En sus siglas es IDCCP. Este IDCCP es un folio propio del complemento carta aporte, que sirve para identificar y relacionar ya sea nuestro CFDI de ingreso o traslado con el complemento carta aporte, ¿sí? Y tiene una estructura también donde iniciamos con 3 letras C y después vienen caracteres, en este caso números. Entonces, esto es único como tal y en este caso, este folio, este ID, lo genera el mismo sistema. Esto no lo genera como tal al momento de timbrar ni nada de eso, sino que en automático ya se está generando por parte del sistema. El sistema que lo genera no lo genera el SAT, como lo que es el timbre, ¿verdad? Sino en este caso es un identificador que se crea a partir de toda la información que estamos llenando en estos documentos. Ese es uno de los cambios. Aquí está un ejemplo donde vemos lo que es nuestra factura, ¿sí? Aquí del lado izquierdo van a ver lo que es la factura y del lado derecho van a ver lo que es el complemento carta aporte, donde muestra ese ID CCP. Entonces, cuando hacemos nosotros las configuraciones de la versión 3.0 ya en los sistemas de Compact, tenemos que adaptar el formato para poder mandar llamar esta información que debe estar presente en la representación impresa. ¿Sí? En esta representación impresa donde debe tener esta información también. ¿Qué más se está generando? También se está generando un nuevo código QR, ¿sí? A este documento. Este código QR, ¿qué es lo que va a contener? Viene la URL o la dirección de acceso al servicio para mostrar los datos de la versión publicada en el comprobante. También viene lo que es el identificador del ID CCP, la fecha y hora de salida y llegada de la mercancía a nuestro destino con la ubicación también, ¿sí? Y también lo que son la fecha y hora de certificación, ¿sí? Actualmente en la versión 2 de los que todavía están realizando versión 2, sí teníamos nada más el QR de lo que era la factura, ¿sí? Pero ahora tiene que venir también un QR en el nodo o en la sección de la carta aporte, el complemento carta aporte. Nos ha tocado prácticamente en el mes de febrero y marzo, nos han caído algunos clientes donde anteriormente batallaban porque su proveedor anterior o la otra persona que les había ofrecido un sistema no les podía cubrir con esa necesidad que era presentarle en una representación impresa el QR. Entonces nosotros les apoyamos porque dentro de nuestros sistemas sí vienen este código QR en su representación impresa. Por eso les pudimos ayudar en solucionarlo, porque prácticamente para ellos, en lo que fue enero y febrero, los estaban obligando ya a presentar esta información dentro de sus formatos. Entonces, son datos como tal obligatorios que se deben de cumplir en nuestra representación impresa. También existe otro campo que se llama logística inversa, ¿sí? Y este atributo como tal condiciona, en este caso, su uso dependiendo para los siguientes escenarios, ¿sí? Se puede aplicar solo para los autotransportes, en este caso, todo lo que son vehículos terrestres, ¿sí? Probabilidad, en este caso, cuando tenemos que recolectar o devoluciones
de mercancía antes de emitir el CFDI. En este caso, ¿qué quiere decir con esto? En algunos casos nos ha tocado es que sale el vehículo del punto A al punto B, entrega la mercancía, pero por algún motivo de esa mercancía a lo mejor no se la recibieron, ¿sí? Venía dañada o bien no estaba el cliente o por algún motivo tiene que regresar el vehículo con parte de de la mercancía que estaba trasladando, ya sea toda o parte de la misma mercancía, es decir, en este caso, la misma mercancía que ya estaba trasladando. Este campo de logística inversa, ¿sí? Lo que va a permitir que este documento que emitimos sea el mismo documento que me permita regresar con parte de esa mercancía y no sea necesario emitir otra vez otro complemento carta aporte cambiando el origen y el destino, que anteriormente así se debía hacer, ¿sí? Entonces, por esa razón se habilitó esta casilla o este campo como tal, donde al momento de que marquemos, posiblemente podamos regresarnos con mercancía. Entonces, en caso que la autoridad me detenga, yo presentaré el mismo complemento carta aporte con el que fui a dejar la mercancía y estaríamos cubriendo, ¿sí? Si en algún momento el autor me dice, ¿sabes qué? ¿Pero por qué traes menos? Ah, porque fui del punto A al punto B y no me aceptaron la mercancía completa y venimos de regreso. Entonces, solamente hay que habilitar una casilla que ahorita en el ejemplo que vamos con el sistema lo vamos a encontrar muy, muy sencillo. ¿Tenemos alguna duda por ahí? A ver, vamos a ver. Cristian, o sea que en la nueva carta aporte deberá aparecer la factura. Como tal, no es que deba aparecer. Hablábamos ahorita de un ID CCP, que en este caso lleva la relación entre la factura, ¿sí? Y nuestro complemento carta aporte. No es que deba aparecer la factura en este complemento, ¿sí? Son dos documentos que con este ID CCP hay una relación entre los dos. No sé si por ahí ve ese punto. No tengo el nombre de la persona, nada más dice Lenovo. Otra pregunta, si soy una empresa de fletes, la mercancía no es mía, ¿puedo hacer un CFDI, puedo hacer la carta de traslado? Bueno, en este caso, una buena pregunta. Ahí Fernando nos pone un escenario. Yo soy una empresa fletera. ¿Sí? Y estoy realizando CFDIs de traslado. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Por qué? Caemos en un escenario y también hay una relación. En este caso, no sé si recuerdan ustedes, hay un CFDI relacionado donde ponemos un tipo de relación y a qué factura se va relacionado. Podemos realizar fletes, ¿sí? Sin haber emitido un CFDI de ingreso, sí, porque posiblemente yo estoy fleteándole a una empresa, la cual me pide solamente una factura al final del mes por todos los fletes que realizo durante ese mes, y esa factura como tal, que al final del mes yo tengo que emitir, la tengo que relacionar con los CFDIs de traslado que previamente yo realicé. Entonces, Fer, en ese escenario, como tú lo planteas, yo, empresa, en este caso soy fletero, puedo hacer CFDs de traslado donde especifico que es mercancía que voy moviendo de un punto A a un punto B, donde solamente le estoy diciendo a la autoridad que yo estoy realizando este viaje, ¿sí? Y al final, pues emitir un CFD de ingresos sin complemento carta aporte, porque el viaje yo ya lo había realizado, relacionándolo con los fletes que previamente había realizado, ¿sí? Entonces, aclarando ese punto, Fer, sí se puede realizar de esa manera, solamente tendrías que empezar a relacionar las facturas de ingreso con los CFDs de traslado. Muy bien. Sobre otra pregunta. A ver, Ana María Gutiérrez, como tal, emitir primero la factura o la carta aporte, depende del escenario, ¿sí? Ahorita comentábamos un escenario en el caso de Fer,
que realizaba los viajes primero y al final posiblemente facturan. Si en este caso yo por cada viaje le estoy emitiendo una factura con el mismo complemento carta aporte, ¿sí? Lo estoy adicionando a la factura. ¿Sí? Y ahorita a lo mejor en el ejemplo que vamos a hacer, Ana, vamos a quedar un poquito más claro sobre cómo realizar un CFDI de ingresos. En este caso, soy transportista, tengo que emitir ese CFDI de ingresos por el viaje que le realizo a mi cliente y cómo agregamos este complemento carta aporte. No sé si, Ana, son ustedes transportistas o están moviendo solamente la mercancía propia de ustedes, ¿sí? Pero ahorita vemos en el sistema y si nos queda un poquito más claro. Ah, perfecto. Vendo muebles y entrego directo con el cliente. Muy bien. Tú como tal vendes el mueble. Tú no le vas a cobrar el servicio del flete. Entonces, lo que haces es entregarle la mercancía. En tu caso, ¿qué tendríamos que estar haciendo? Como tú le facturas esos muebles a tu cliente, el documento del CFD de traslado tiene que ser para ustedes, es decir, el chofer debe de llevar esa información de qué mercancía está trasladando y ojo, posiblemente estoy adelantándome que en tu caso hagas diferentes entregas a diferentes clientes, ¿sí? Y tengamos en este caso también multidestinos, ¿sí? A lo mejor vas en ruta el día de mañana, por decir, el día viernes voy a entregar los muebles a ciertos clientes y voy de un punto A a un punto B, de un punto B al punto C, del punto C al punto D y voy entregando la mercancía que mis clientes previamente yo ya les había facturado. Ujú. Ok, muy bien. Entonces, ahorita si quieres, Ana, podemos revisar tu caso en específico ahorita que lo aterricemos en el sistema y si tienes alguna duda, lo aterrizamos más en corto a una plática contigo. ¿Sale? Ok, estoy en León y vamos a San Luis seguido. Sí, así es que yo elaboro la carta aporte, aunque vaya del mismo punto. Ok, muy bien. De todos modos, le digo, son la generación de documentos cuando estamos moviendo nuestra propia mercancía, es un CFDI de traslado, porque dentro de mis actividades no es el realizar fleteos, cobrar fleteos, tener un ingreso por algún flete. Solamente son ingresos por la venta de mis bienes como tal, de mis mercancías, y posteriormente lo que hago es entregárseles, dándole un servicio a mi cliente de entrega a domicilio. ¿Sale? Muy bien. Continuamos. Vamos a darle siguiente. Muy bien. Tenemos ahí otra pregunta. A ver, me dicen. Usuario 2. Para la relación de la factura. Al relacionar la carta aporte con la nueva versión, ¿debo relacionar el folio UUID del SAT o el ID CCP del complemento carta aporte a mi factura? Bueno, le repito, el ID CCP, ese es un folio interno que se va lo que es dentro de, digamos que el documento carta aporte es un folio interno que está relacionándose entre dos. Para la parte de la relación de CFDIs, ese sigue siendo el UUID, ¿sí? Si hablamos de relación, recuerden que tenemos 7 relaciones, tanto cuando cancelamos, cuando sustituimos, tenemos notas de crédito o tenemos traslados previos, ¿sí? Ese sigue siendo el principal, el UUID. Pero para el tema de carta aporte, este nuevo identificador, ¿sí? El ID CCP es para un control de carta aporte hacia su factura. ¿Sí me explico? No sé si me pueden ahí poner el nombre de la persona usuario 2 también, por si pueden cambiar su nombre para poder identificarlos un poquito más. Gracias a ti. Perfecto. Continuamos. De todos modos, si hay alguna duda, ahorita en algún otro momentito, checamos preguntas. Ok. Tenemos en este caso, o sea, recordaban que hace ratito cuando veíamos el esquema de los campos, o de los datos nuevos que debemos que estar llenando en el complemento carta aporte, estábamos en rojo la parte de las mercancías. ¿Y por qué en rojo? Porque surgieron varios
campos nuevos en la parte de las mercancías. Y aquí hablamos del sector COFEPRIS. Empresas que en este caso estemos moviendo mercancía, ¿sí? De medicamentos, precursores y químicos de uso dual, psicotrópicos, estupefacientes, sustancias tóxicas, plaguicidas y fertilizantes, como tal, este catálogo de productos, ¿sí? Están controlados por la COFEPRIS. ¿Sí? Y cuando traslademos estos productos, va a ser necesario también llenar información acerca de estos productos, ¿sí? Entonces, por eso se hace muy, muy grande este módulo, ese nodo de mercancías. ¿Por qué? Porque imagínense, tendríamos que estar, dependiendo obviamente del catálogo, hablábamos de diferentes productos, ¿sí? Estaríamos llenando algunos de estos datos, por ejemplo, a qué sector pertenece, cuál es el ingrediente activo, el nombre del químico, la denominación genérica, el fabricante, las fechas de caducidades, lotes, la forma farmacéutica, ¿sí? Son varios campos que tendríamos que estar solicitando. Si yo soy transportista y hago este tipo de traslados de mercancía, estaríamos solicitándole a mi cliente que me llene toda esta información para yo poderlo vaciar dentro de lo que es la información de la mercancía que estoy trasladando y venga en este complemento carta aporte. ¿Sí? Entonces, les repito, cuáles son los sectores ahí en lo que tenemos que estar identificando, o el catálogo, son 5: medicamentos, precursores y químicos de uso dual, psicotrópicos, estupefacientes, sustancias tóxicas, plaguicidas y fertilizantes. ¿Sí? Entonces, como tal, empecemos a recabar esa información porque posiblemente nos toque mover ese tipo de mercancías y tendremos que cubrir todos esos requisitos. Muy bien. Y bueno, aquí está. ¿Quién está autorizado a revisarme que estemos llenando de forma correcta este complemento carta aporte? ¿Sí? Aquí nos dice, solo aquellas autoridades que tengan competencia para realizar la inspección y verificación a nivel federal, con excepción del SAT, por las vías generales de comunicación. Y aquí tenemos todos ellos, ¿sí? Aquí tenemos a los que en algún momento me pudieran estar revisando, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado porque ya están generando las multas. Si no queremos tenernos, o sea, ser acreedores a alguna multa, pues tendríamos que cumplir correctamente con lo que me pide la autoridad. En este caso es complicado porque pues, estamos en el traslado. Imagínense que me paran el camión y es mercancía que a lo mejor a mi cliente le ocupa para producir, porque es para la industria, a lo mejor son insumos. Y entonces imagínense qué podría pasar. Podemos detener la producción. ¿Cuánto va a costar? No solamente a lo mejor pagar la multa, sino todo el trabajo que mi cliente tendría que estar deteniéndose. Por eso es importante que todos los transportistas tengan toda esta información y si nos dedicamos a entregas de mercancía hacia nuestros clientes, pues también, ¿sí? Poder cubrir esta obligatoriedad para que la autoridad no nos haga acreedores de alguna multa. ¿Sí? Porque digamos que a partir de que me revisan algo y nos hacemos acreedores de multas, imagínense, pueden empezar a revisar ahora sí todo nuestro trabajo, desde cuándo estamos teniendo o haciendo esas operaciones sin ningún comprobante. Entonces, es complicado porque no solamente va a ser la multa, va a ser el corralón y todo lo que nos pueden estar agregando, ¿sí? Para poder, pues, liberarnos tanto la mercancía como el vehículo. Entonces, no sé si a de los que están aquí presentes ya los han detenido para alguna revisión, ¿sí? Si alguien quiere compartir su experiencia, porque también eso es muy importante, esa, si me han detenido, los han detenido ustedes y ya llevan su complemento carta aporte, es importante, ¿verdad? Si les ha servido, no les ha servido. ¿Por qué? Porque vienen las multas. Siendo sinceros, muchos me han dicho, no, a mí ni me paran, no pasa nada. Pero cuando ahora sí les pase, es lo complicado, porque vamos a estar sobre una necesidad urgente, ¿verdad? Y queríamos estar cubiertos, ahora sí que previniendo este tipo de incidentes.
Muy bien, y fíjense, representación impresa o digital. ¿Sí? En caso de que no se expida o no se acompañe la representación impresa en papel o de forma digital, ¿sí? Esta factura con complemento carta aporte, ¿a qué nos podemos hacer acreedores? Pues a una multa. Y esta va desde los 880 pesos hasta los 17,030 pesos, ¿sí? Y ya si luego nos ponemos o se empiezan a revisarnos más a detalle, el no expedir, no entregar o no poner a disposición de nuestros clientes sus FDIs con complemento carta aporte, ¿sí? Podemos hacernos acreedores de multas que van desde los 400 a los 600 pesos por comprobante, ¿sí? Entonces, imagínense cuánto estaríamos pagando si nos empiezan a revisar nuestra, ahora sí que toda la aplicación de los documentos que estamos emitiendo y que sean de forma correcta, que cumplan con todos los requisitos que debemos de tener. Entonces, mucho ojo en esto, porque ya estamos prácticamente al fin de mes, la próxima semana casi, y tendríamos que estar ya preparados con la emisión correcta de nuestros comprobantes. Muy bien. Vamos ahorita a nombrar algunos de los catálogos, bueno, los catálogos que vamos a utilizar dentro de este complemento carta aporte, pero ahorita ya los vamos a aterrizar directamente en nuestro sistema para que lo veamos juntos, ¿sí? En los autotransportes, ¿qué ocupamos? En este caso, ocupamos permisos de la Secretaría de Comunicación y Transportes, el número del permiso, la identificación del vehículo, la configuración vehicular, placas, el modelo, aseguradora, si tenemos asegurado nuestro vehículo, a qué aseguradora se tiene contratada la póliza, el número de la póliza y el peso bruto vehicular. Esto es del vehículo. Y aquí un paréntesis en este punto. Este tema del peso bruto vehicular nos puso en algunos clientes que ya emitíamos facturas anteriormente, complemento carta aporte, ¿sí? Eh, cayó en hay una controversia porque decíamos peso bruto vehicular y se los voy a poner dentro de lo que es el esquema del llenado de la carta aporte. Aquí está el esquema o el estándar, en este caso, de cómo, donde dice todo cómo se debe llenar o qué campos son obligatorios o requeridos. Y aquí me dice peso bruto vehicular. Fíjense lo que dice. Atributo requerido para indicar en toneladas el peso bruto vehicular permitido del autotransporte de acuerdo a la norma SCT 012-2017, que es utilizado para realizar los traslados de los bienes y o mercancías. Y es un dato requerido. Aquí lo importante es que me dice, de acuerdo a una norma. Compañeros transportistas, ustedes revisen esta norma, porque en esta norma le están haciendo referencia y aquí en esta norma nos muestra los pesos brutos máximos, ¿sí? Autorizados por el tipo de clase de nuestros vehículos, ¿sí? Aquí nos dice cuántas toneladas tendríamos que tener, ¿sí? Y en este caso dice peso bruto vehicular. Que en este caso, el peso bruto vehicular, acá viene en la parte de arribita, permítame un momento, se los muestro su definición. Peso bruto vehicular, suma del peso vehicular y el peso de la carga, ¿sí? Suma del peso vehicular, es decir, o sea, el peso del vehículo y el peso de la carga, ¿sí? En caso que sean vehículos de carga. Entonces, y por eso me ponen una tablita, ¿cuánto es el peso vehicular, perdón, peso bruto vehicular máximo? Porque nos hacen referencia a eso. Entonces, mucho ojo, porque ya le estamos diciendo cuánto es lo máximo que debe de pesar mi vehículo ya con la carga, ¿sí? Si no habían revisado este dato, revísenlo, chequen la información que viene en este apartado, búsquenlo así, con el nombre que le estoy comentando, NOM-SCT-012-2017, para que revisen esta información, ¿sí? ¿Por qué? Anteriormente, en la versión 2.0, ¿sí? Estábamos llenando, o seguimos llenando, de hecho, la información del peso de la mercancía. Hay un nodo en específico donde tenemos el peso de esta mercancía. Entonces, imagínense, si ya le estamos diciendo a la autoridad
cuánto es mi peso bruto vehicular máximo y cuánto es el peso de la mercancía en específico, ahí ya tenemos información que ellos pueden checar, ¿sí? Entonces, cuidemos qué datos estamos llenando, ¿sí? Entonces, ese es un tema que nos hizo, ahora sí que pararnos, revisar detenidamente con algunos de los clientes con los que estuvimos checando esta información, porque se interpretaba por otra forma, ¿verdad? Que era el peso del vehículo nada más, pero aquí ya es peso bruto vehicular y tuvimos que llegar hasta esa norma para darles esta explicación a ustedes, ¿sí? Ahorita en el chat, si gustan, se las comparto de una vez para que la tengan en el chat ustedes y puedan revisarla con más calma al finalizar la sesión. Ahí les comparto esta y esta es el estándar. Hacen otra pregunta ahí, lo del peso bruto solo será en la versión 3 si el peso bruto vehicular es un campo que está en la versión 3. Así es. Solamente en la 2 todavía no está. Digo, no estaba realmente, no estaba considerando, eso salió en la versión 3. Muy bien, ahí también nos pregunta otra persona. Tenemos clientes que no nos dicen, perdón, que nos dicen que no necesitan carta aporte, pero aún así la elaboramos porque salimos a carretera y se las dejo ya ok, y se las deja como el archivo. Perfecto, sí es importante, recuerden, en este caso, perdón, cuando ustedes emiten este tipo de comprobantes, realmente es para ustedes, para que ustedes amparen el traslado de la mercancía, ¿sí? Entonces, ustedes están cumpliendo con lo que pide la autoridad, que es emitirla. ¿Sí? Y cuando son transportistas, recordemos en este caso, cuando emitimos un CFD de ingresos por esos fletes, debe de estar un respaldo que se hayan realizado esos fletes. Por eso llevan las cartas porte. ¿Sí? Entonces, para hacer esos deducibles como tal de mis clientes de esos fletes, pues va a tener que tener un respaldo y ese respaldo es el complemento carta porte. ¿Sí? Ahí está. Muy bien, continuamos. En el caso de que tenemos también lo que son remolques, me pide lo que es el tipo del remolque. Ahí viene también la placa. Luego tenemos operadores y la información de los operadores que tenemos que llenar, el nombre, su RFC, el número de licencia, ¿sí? El domicilio en cuestión del operador. Ahí están todos sus datos del domicilio. También tenemos propietarios. Aquí es un tema muy importante porque dentro del complemento carta aporte se tienen tres figuras de transporte y en este caso son los operadores, los propietarios y los arrendatarios. Son tres figuras de transporte que pueden estar dentro de un complemento cartaporte. Los operadores, como dijimos, en este caso son nuestros choferes, son los que mueven ese vehículo, ¿sí? Y luego tenemos un propietario. En este caso, si yo estoy transportando la mercancía en un vehículo que no es mío, yo empresa emisora de este comprobante no es mío, ¿sí? Yo tendría que estar poniendo el nombre de la persona a la que le pertenece ese vehículo, porque toda la documentación de este vehículo le pertenece a otra persona que no es de mi empresa, ¿sí? ¿Sí? Y en este caso, si en algún momento me pararan, tendría que registrar la información a quién de esa persona, porque si piden la documentación, tendría que ser el match con estos datos, ¿sí? Por eso tenemos propietarios. Y luego tenemos arrendatarios. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso, si yo lo registro, también me pide el nombre, RFC, domicilio, pero es una persona que me está arrendando a mí ese vehículo, que por esa razón no es mío, ¿sí? No soy el dueño de ese vehículo. Otra persona me lo arrenda a mí para poderlo utilizar, para poder mover las mercancías, ¿sí? Por eso son tres figuras de transporte que pueden aparecer dentro de este complemento carta aporte.
Ahí la información de la mercancía, bueno, también tenemos pues las claves del SAL, la descripción, la cantidad, la clave de la unidad, si es material peligroso o no, la clave de material peligroso, el amalaje, en peso, en kilos, esto es lo que les comentaba hace ratito, tenemos que especificar cuánto es el peso en kilos de la mercancía, ¿sí? Y bueno, ahí fraccionar arancelaria solamente en caso de exportaciones y la información de la COFEPRIS, que en este caso puede aplicar dependiendo también la mercancía que estemos trasladando. Correcto. La información del origen y destino, datos muy importantes también. Me piden que tengamos de quién, o sea, la persona o empresa, de dónde voy a recoger la mercancía y hacia dónde la voy a entregar, su RFC, sus domicilios o la ubicación específica. También que me piden, pues me piden los datos del viaje, hablando de la fecha y hora, tanto de la entrada o de la salida como de la llegada y la distancia en kilómetros de esos recorridos. En este caso, cuando tenemos diferentes puntos o diferentes entregas, ¿sí? Partimos de un punto A un punto B y en ese lapso, en ese tramo, vienen unos kilómetros. Luego del punto B al punto C vienen otros kilómetros. De tal forma que si son multipuntos, la sumatoria de todos los kilómetros, el sistema la coloca en un campo que es la distancia recorrida. ¿Sí? Entonces, es por eso que entre los multipuntos también tenemos que poner las distancias entre cada uno de ellos. Muy bien, vamos a pasarnos al sistema. ¿Hasta aquí alguna pregunta con toda confianza? Muy bien. Esta demo que vamos a hacer el día de hoy es con el sistema de Comercial Star Pro. Este sistema nos ha permitido hacerlo muy, muy rápido lo que son los documentos. Obviamente lo más tedioso de hacer un complemento cartaporte, pues es registrar toda la información, ¿verdad? Darlo de alta como catálogos, que probablemente el sistema ya me permite registrarlos para poderlos utilizar posteriormente en todos nuestros documentos, ¿sí? Aquí en el sistema de Comercial Star Pro tenemos secciones donde, por ejemplo, en organización, tenemos ya lo que son la información de quienes tenemos ya catálogos listos para poder registrar a tanto a nuestros clientes, que son empresas, ¿sí? Aquí veremos todo el listado de nuestros clientes para poderlos registrar. También tenemos aquí información de contactos y en el apartado de contactos tenemos la información de nuestros choferes, ¿sí? Aquí registramos a cada uno de ellos, los registramos con sus datos, sus nombres completos, su domicilio y sus identificaciones. Hablábamos que ocupamos tanto el RFC como su licencia de manejo. Entonces, datos necesarios y ya hay un catálogo para que ustedes los puedan llenar y solamente los empecemos a utilizar dentro de nuestros complementos y no estarlo capturando manualmente en cada uno de los documentos, ¿sí? Ahí tenemos el primero, que en este caso tenemos a nuestros choferes, ¿sí? Vehículos, hablamos de un ejemplo de los vehículos. Yo tengo aquí, por ejemplo, un tractocamión donde llenamos, hace ratito decíamos todos los campos, ahí me dice que es el nombre de mi vehículo, yo le puse tracto camión, le pusimos que la vía de transporte es por autotransporte, que es en este caso terrestre, ¿sí? Tipo de vehículo, porque aquí vienen las dos opciones para poner un vehículo o un remolque, el tipo de permiso, el número de permiso, lo que es la placa, la configuración vehicular y la marca, ¿sí? Y aquí viene el punto que les comentaba, este campo que dice peso bruto vehicular, que viene ya en las últimas versiones que cumplen el complemento cartaporte, ¿sí? Aquí los tendríamos que estar llenando, ¿sí? En este caso, ahí tenemos peso bruto vehicular, ¿sí? Entonces, revisen esos campos muy importantes en lo que les acabo de pasar en esas ligas para que los empiecen a capturar. Digamos que los que tienen ya el sistema, la tarea ahorita sería revisar cuál es el peso bruto vehicular de nuestros transportes, ¿sí? En la parte de abajo, ¿qué es lo que viene? También viene lo que es la información de nuestras aseguradoras. Y tenemos diferentes campos hablando de, pues, la póliza de responsabilidad civil, la póliza del medio ambiente, dependiendo cuál estemos contratando con cada uno de ellos. ¿Sale? Ahí tenemos nuestro catálogo de vehículos que ya está listo, ¿sí? También hay un catálogo en la parte de abajo donde podemos agregar ubicaciones, ¿sí?
y relacionarlas también con mis clientes, porque a lo mejor yo le hago facturas a un cliente en específico y tiene a lo mejor diferentes sedes o sucursales que podemos estarles transportando mercancía a ellos. Entonces, ya hay un catálogo para generar ubicaciones y esas ubicaciones poderlas registrar, ¿sí? Entonces, eso también se pueden generar desde aquí. Voy a pasarme a lo que es mi sección de productos y servicios. Voy a mostrarles lo siguiente. Aquí en un ejemplo, vamos a ponerle, ahí está, un ejemplo sencillo. Ahí está. Pues que tenemos que llenar prácticamente lo que es la clave interna del producto y datos obligatorios que vamos a requerir, pues la clave del producto o servicio, la clave de la unidad, ¿sí? Aquí también me dice la información de la unidad, ¿sí? En la parte de envío, aquí en algunos casos tenemos productos que son muy frecuentemente los estamos moviendo, son recurrentes, y tenemos un campo que se llama peso. Si aquí yo le pudiera poner el peso de cuánto pesa la unidad, si yo le pongo ahí que pesa 1 kilo, por ejemplo, ahí lo que estaría haciendo lo que es al momento de generar mi complemento carta aporte, me lo puede estar multiplicando por la cantidad de piezas que estoy trasladando. Si no lo lleno aquí, no pasa nada, también lo puedo llenar manualmente en nuestro documento, ¿sí? Que normalmente yo traslado kilos, entonces voy a ponerle que es 1 kilo, como está la referencia, ahí lo tenemos, ¿sí? Y luego al final en la parte de donde dice COFEPRIS, aquí es donde les comentaba que si estamos transportando alguno de estos productos, ¿sí? Por ejemplo, si selecciono medicamentos, imagínense que estoy trasladando medicamentos, ¿qué es lo que me va a pedir que tengo que llenar? El nombre genérico, el fabricante, el lote, la condición del traslado, ¿sí? Y aquí está. Entonces, eso es algo que tendremos que estar identificando si caemos en este escenario, porque lo va a solicitar la autoridad en caso que tengamos que pasar por algún tramo, que me tengan una revisión y me lo estén solicitando, ¿sí? Entonces, ahorita como tal, son los cambios que tenemos en el catálogo de productos. Cerrarlo. Y bueno, vamos a irnos a la sección de ventas. Y les comentaba que Comercial Star Pro es un sistema que me permite y que, bueno, de naturaleza ya tenía la mayoría de los catálogos que manejamos en carta aporte, ese sistema ya los traía, ¿sí? Solamente tuvieron que adecuar ahora sí que la información de unos módulos para poder cubrirlo de forma correcta. Y en este caso aquí tenemos un módulo que es para poder realizarlo ya con la versión 3.0. Aquí tenemos un ejemplo. Voy a hacerles una demostración. Voy a hacer uno nuevo. Aquí tiene. Vienen campos, por ejemplo, allá me dice folio IDCCP. Este folio se va a generar cuando pues, empecemos a timbrarlo. Les digo, este IDCCP lo realiza el sistema, ¿sí? Solito. Y por ejemplo, ahí yo tengo que no es un transporte internacional, por eso no marco ahí en la casilla. Ya en automático es un autotransporte. Y luego voy a poner la mercancía aquí. ¿Qué voy a trasladar? Voy a hacer un ejemplo muy sencillo. Aquí voy a ponerle que son, vamos a ponerle que son 1000, ¿sí? Yo voy a ponerle el peso, como no guarde cambios, ahí son 1000 kilos lo que estoy trasladando, ¿sí? Los campos que están en color rosa son los obligatorios. Y también tenemos, en el caso de que estemos trasladando mercancías en diferentes puntos, yo podré especificar cuánta mercancía voy dejando del punto A al punto B, del punto B al punto C, y aquí se puede especificar también, ¿sí? Otros campos, por ejemplo, como el valor de la mercancía, son opcionales en algunos casos o bien requeridos. Por ejemplo, si yo le paso el curso del valor de mercancía, me dice que este es requerido solamente en transporte aéreo, ¿sí? Entonces, el mismo sistema me va guiando con el llenado de esta información, ¿sí? Vamos a darle aquí a aceptar. Ahí tenemos la mercancía y quiero que revisen que en la parte superior derecha tenemos un botón o un icono que dicen errores y está en un triangulito amarillo. El sistema de Comercial Star Pro me permite llevar este registro de lo que me está obligando, ¿sí?
a llenar de forma correcta el sistema. Es decir, mira, pues te falta aquí, me dice, ubicaciones, no tengo origen y destino, te falta. Te falta el permiso, el número de configuración vehicular, todo lo que es obligatorio para el llenado del complemento carta aporte ya me lo está marcando. Y a medida que yo empiece a llenarlo, los errores van a disminuir. En este caso, por ejemplo, voy a decir que el día de hoy salen a las 12:02. Mi origen va a ser, por ejemplo, ahí está mi oficina de San Luis. Ujú. Ya como lo había registrado previamente al cliente con sus domicilios, aquí ya me aparecen, ¿sí? Empieza a realizar validaciones en cuestión de los domicilios, porque en los XML me registran lo que son por códigos, lo que son el estado, el municipio, la colonia, les va agregando unas claves que son propias del, del SAT. Voy a darle a aceptar, por ejemplo, en el siguiente, ahora voy a poner el destino. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, va a llegar a las 17 horas, así decirlo, son 350 kilómetros y va a las oficinas de Imelda Sánchez. Ahí está. Listo, ahí lo tenemos. Voy a darle a aceptar. Y el número de errores ya empezó a disminuir, ya tenemos ahí 8 nada más. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Luego tenemos el autotransporte. Ahí sacamos a mi camión. Ahí está la información. Ya me extrae el peso bruto vehicular. ¿Y qué me dice? ¿Te falta algo? Solamente es la información de la figura de transporte. Y aquí tenemos nuestro operador. Ahí está. Listo. Le damos a aceptar. Y listo. Ahí está, el conteo de errores ya lo estamos en cero. Y lo siguiente que sería, y es muy sencillo, porque el mismo sistema me dice, bueno, vamos a timbrar el documento. Vamos a darle aquí en timbrar. Ahorita tenemos, son certificados de prueba, como tal no me va a timbrar, es solamente un ejemplo, pero el sistema me dice lo siguiente. Aquí me dice, ok, para poder timbrar se tiene que asociar un documento administrativo de tipo, ya sea traslado o de tipo factura, ¿sí? Soy una empresa dedicada al transporte o en mis estatus tengo la opción de poder facturar en el servicio de transporte. Si le digo que sí o le digo que no, si le digo que sí en este escenario, pues soy una empresa fletera, ¿sí? Le digo que puedo relacionarlo con un documento ya existente, es decir, preguntaban hace ratito, oye, ¿tengo que hacer primero la factura? Dentro del sistema podemos tener las dos opciones. O hago primero la factura y luego la relaciono, ojo, sin timbrar, ¿sí? Solamente la estoy capturando la factura. O bien desde aquí, desde el mismo documento del transporte, ¿sí? En la versión 3 yo puedo crear tanto un traslado como una factura. Aquí en la factura voy a seleccionarlo, voy a darle aquí a aceptar, ¿sí? Y la voy a mandar a mi CFDI 4.0 que ya está preparado con la configuración para recibir lo que es el complemento carta aporte. Voy a darle a aceptar. Y lo que hace el sistema es que me genera con la información que tenemos ya capturada en este documento de transporte, me genera el documento de ingreso, donde ahora sí yo puedo llenar, ahora, ¿a quién le voy a facturar esto? Y ahí tenemos a nuestra persona moral y hace soluciones, y en esto Sochi le va a facturar, que es la empresa emisora. Le va a facturar un flete, ahí está. Ahí me muestra la información, ya viene el tipo de impuesto que es con fletes, donde ya tenemos la retención también del 4% y le va a cobrar 5,000 pesos, ¿sí? Ahí tenemos, son 30 días que maneja con esta cliente de sus condiciones de pago, método de pago y todo lo que se requiere, que previamente yo ya había dejado, ¿sí? Y ahora, si queremos ver este documento, como les comentaba, tenemos que asignar nosotros una plantilla previamente. Vamos a visualizarlo antes de timbrar. Voy a darle aquí un clic en vista previa. Y aquí tendríamos la representación de nuestro documento. Y este es un CF de ingresos. Aquí le estoy diciendo a la autoridad que estoy recibiendo un pago de los 5,600 pesos por el flete que estoy realizando en este momento y que el chofer ahorita lleva este documento donde va a venir, les digo, ahorita estamos con ejemplos, digo, tenemos un ejemplo y son pruebas con certificados de prueba como tal, no me lo está mostrando, pero ya debe venir preparado el formato para que acepte lo que es el ID CPP y el código QR del complemento carta aporte. Ya me da el total de la distancia recorrida, la información del origen, ¿sí? Donde voy a recoger la mercancía y el destino, ¿sí?
ahora sí que la mercancía y en cuestión de kilos, cuánto pesa esa mercancía, el peso bruto de la mercancía y también la información del vehículo. Aquí viene el vehículo, la información de los seguros, la información de la figura de transporte y aquí tenemos también a Eduardo con toda esa información de sus domicilios. Entonces, si se dieron cuenta, la generación de un documento de complemento carta aporte realmente me lleva de la mano con el sistema de comercial Star Pro. Bien sencillo. Lo tedioso que va a ser, pues preparar, si yo soy una empresa que se dedica al flete y tenemos, no sé, 50 vehículos, pues es lo va a ser un poquito tardado, ¿verdad? En llenarlo, pero ya teniéndolo listo en nuestro catálogo, lo van a poder utilizar de manera muy, muy sencilla para poder estar y tener visto nuestro comprobante perdón, complemento de carta aporte y así presentarlo a la autoridad en caso de que no los requiera, ¿sí? Entonces, es lo que se puede generar. Porque la parte del timbrado del documento es solamente un clic y de esa manera se va a realizar. Ahorita le digo, tenemos certificados de prueba, pero así lo empieza a timbrar el sistema. ¿Sí? Obviamente le digo, está un licenciamiento de prueba y ahí está. ¿Correcto? ¿Qué pasaría con un traslado? Voy a hacer aquí un movimiento, voy a copiar este transporte que habíamos hecho ahorita de prueba. O sea, que al momento de darle a copiar a nuevo, me lleva toda la información tal cual, solamente que vamos a hacer el ejemplo del traslado, ¿sí? Vamos a darle a timbrar. Cuando le digo que en este caso quiero crear uno, pero en este caso no va a ser una facturación, un traslado, voy a darle a aceptar. Ahí está, un traslado, asignar. Y lo que empieza a hacer es el procedimiento interno, porque como es nada más la mercancía y ante el SAT prácticamente le estoy diciendo que es traslado esta mercancía, ¿sí? No estoy cobrando nada, ya en automático me lo timbra y me genera el documento con la misma mercancía que yo establecí en el llenado del complemento, ¿sí? Aquí tenemos, es el complemento, digo, el CFDI de traslado. ¿Mm? Te trajo la misma información y bueno, les comento, un CFDI de traslado como tal no lleva ningún importe, no hay pesos ni nada de eso en cuestión de dinero, solamente especificamos qué mercancía estamos trasladando. Por eso este documento va en 0 pesos, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, a partir de un mismo documento podemos generar, digo, con un documento que se llama transporte V3, que es el nuevo campo, nuevo módulo, llenamos toda la información y podemos realizar de forma rápida nuestros comprobantes, tanto de un CFDI de ingresos con complemento carta aporte o un CFDI de traslado con complemento carta aporte, ¿sí? Entonces, hasta aquí alguna duda que tengan, con toda confianza, estamos ahí, los podemos leer en el chat, o si alguien quiere abrir su micrófono, adelante, también. Esto realmente es muy sencillo, si observaron, pero lo importante es ya realizarlo, porque estamos a unos días de que ya sea obligatorio la versión 3.0. Si alguno de ustedes no lo ha realizado o no ha realizado ninguna, o bien ya tiene el sistema, y, y no lo ha emitido, solamente estamos con la versión 2. Por favor, comuníquese a nuestras oficinas para poderles apoyar en agendarles el servicio, ¿sí? Porque parte de nuestro servicio en este caso es poderles agendar, generar la actualización del sistema, ¿sí? Ahí establecerle en el formato que ustedes venían manejando, agregar los campos requeridos necesarios de esta nueva versión 3.0 para que ustedes puedan emitirlo de forma correcta y no esperarnos hasta que nos llegue justamente el día 31 de marzo y estemos ahí batallando, porque al otro día tendríamos que ya estar cumpliendo con la versión 3. Entonces, ganémosle un poquito más tiempo, ¿sí? A esta obligatoriedad para que ustedes puedan realizarlo en estos días. Si no lo han hecho ya en la versión 3, por favor, comuníquense en nuestras oficinas para que los podamos atender, ¿sí? ¿Correcto? Si no hay alguna otra duda, por nuestra parte sería todo.
Esta es una sesión, les comentaba, informativa. Si tienen alguna duda, pueden acercarse a nuestra línea telefónica, a nuestros celulares, ¿sí? A todo el equipo de soporte para poder aclararlo. A lo mejor tienen algún escenario en específico que no saben cómo realizarlo para poderlos escuchar y pues ver cómo solucionarlo, ¿sí? Les repito mi nombre, soy Cristian Cruz y aquí está en nuestro teléfono, por favor. También síganos en nuestras redes sociales de en Facebook, ¿sí? Ahorita también tenemos TikTok, por favor, para que nos busquen ahí y estén informados, porque también tenemos más eventos próximamente y se empiecen a registrar, ¿correcto? Muchísimas gracias a todos. Si no hay alguna otra duda, estamos en contacto con ustedes. Muchas gracias y que tengan un excelente día.